contar otro cuento. Muy buenas, muy buenas. Gracias. Todo es incondicional, menos mal que ojalá el resto siguiera el ejemplo. Que aplaudirá también. Pueden hacerlo ahora. Gracias. A mí me dijeron que viniera a contar cuentos. Llevo todo el fin de semana contando cuentos. Esta mañana he estado contando para niños y digo, bueno, pues como se va a juntar también una muchachada aquí, joven, de espíritu, como todos somos, pues vamos a contar un cuento para niños, ¿no? Pero un cuento que, como han dicho por ahí, la cultura tiene que ser para todos, la cultura tiene que ser libre y puede ser libre para distribuirla, difundirla, como están haciendo aquí. Pues digo, vamos a hacer un cuento pues participativo, que a mí me encantan esos cuentos participativos. Y no sé si alguien sabe lo que es un cuento participativo. Está bien, siempre se aprende algo en todos los sitios donde se va, ¿no? Un cuento participativo es que el cuento lo contamos entre todas. Yo voy a estar haciendo símbolos, que mola si me veis, pues vosotros simplemente tenéis que hacer o decir el símbolo que yo haga, que no es muy difícil, ¿no? Y es un cuento que trata sobre la Tierra, ya que es el Día de la Tierra, pues trata de lo que es la Tierra, de lo que es el ser humano, de lo que es, pues muchas cosas, ¿no? Y Versa, el protagonista principal, es un general que para ponerle un nombre a un general, pues le hemos llamado, o le llamamos en su día, pues Globalix, ¿no? Que es un general no de esos cuentos de Asterix y Obelix, ¿no? Sino un poquito más actual, ¿no? General Globalix. Y aquí es donde entráis ya vosotros, ¿no? Yo voy a ir haciendo gestos para ir calentando, ¿no? De cómo era el general, y vosotros vais a tener que ir, pues contestando, gritando. Si puede ser un poquito mejor que los niños, que de vez en cuando salta uno, otro, no sé qué. A ver si puede ser que todo el mundo lo haga a la vez, ¿no? Del tirón, ¿no? Era un general Globalix que era... ¡Alto! Perfecto, oye, genial. Si era así todo el cuento lo bordamos. Era un general Globalix que era... Alto, pero no porque fuera alto, ¿no? Sino porque toda la gente de este mundo lo había puesto en una altura que tampoco le correspondía, pero ahí estaba, ¿no? Era un general que también era... Fuerte, pero no porque fuera fuerte, que la característica de después lo va a detallar un poquito más, sino fuerte porque cada persona tenía una debilidad en sí mismo que no era capaz de superar, y con lo cual, pues como en este mundo pasa, pues normalmente se le da poder al que no lo tiene o al que cree que lo va a tener, ¿no? Y era un general que era... Gordo, como somos todos mayores pues vamos a decir que es gordo, ¿no? Normalmente con los chiquitos le digo que sea grueso, ¿no? Pues no fomentar el espíritu crítico, sino era gordo, ¿no? Gordo, pero no por comer mucho, ¿no? Porque se había quedado con todo aquello que nosotros tampoco apreciamos, ¿no? Como son montes, ríos, paisajes, todo eso, ¿no? Y todos esos frutos que normalmente se comercializan. Era un general, y repetimos y empezamos el tirón. ¡Alto! ¡Fuerte! Gordo, que tenía una misión en la vida, ¿no? Como muchos generales en la vida, que digo yo, porque quería conquistar el mundo, que dice, ya podían haber hecho la paz en el mundo, ¿no? Pero querían conquistar el mundo, ¿no? A su forma. Y Globalix se fue. Se levantó un día, abrió su mapa y vio en el mapa, y vas a conquistar este país, ¿no? Por ejemplo, ahí en Latinoamérica. Y se fue para allá, ¿no? Y cogió a un grupo de personas de esas que le consideraba fuerte, y les cogió, ¿no? Porque tenían sus debilidades, y normalmente pues esas debilidades le suplían, en vez de afrontarlas, pues le suplían con una porra, una pistola, con lo que sea, ¿no? Y se cogió un grupito y se fue para allá a la frontera. Y se fue a la frontera, y en ese país llegó el general Globalix y dijo, al ataque, y mira que todo el mundo fue para allá y todos con la porra y claro, las personas esas que estaban en ese país, que se sentían como un poquito desprotegidas porque no habían asumido sus miedos, pues se conquistó ese país con una rapidez increíble, ¿no? Ya sea con un supermercado, con una multinacional, pues con todas esas cosas, ¿no? Que globalizan los países, ¿no? Y se fue a su casa, abrió el mapa y tachó ese país, ¿no? Al día siguiente abrió su mapa otra vez al levantarse y dijo, voy a conquistar otro país, ya que estoy, ¿no? Que es fácil. Y levantó el mapa, puso el dedo en un país y se fue para allá. Con ese el ejército ese demencia que tenía, con dos dedos de frente, y se fue a ese país, y a la frontera llegó el general y dijo, y otra vez que iba para allá, ¿no? Ahí con ese mismo país que no sé qué, no sé cuánto, que tenía ese miedo, que tenía esas cosas que no tenía superado, ¿no? Que puso también unos bancos, que los puso ahí y dijo, bueno, no puedo darle dinero a la gente, no se lo creyeron, pues ya conquistó el mundo, ¿no? Y se fue con todo el ejército para atrás. Todo ese ejército se fue y abrió su mapa y tachó. Así día tras día, año tras año, durante décadas y siglos, hasta que un día ese general abrió el mapa y vio que tenía todo el mundo tachado de rojo. Era el general Globalix, el general del mundo. Lo tenía todo y empezó a reír como ríen pues aquellas personas que tienen el poder, ¿no? Ahí, ja, soy el general del mundo. Hasta que levantó un dedo. Cuando levantó el dedo del mapa vio que había un país
un país chiquitito, un país muy chiquitito que decía, maldita sea, por un país de nada tiene que mover otra vez. Pues bueno, se cogió a esa misma legión y se fue a ese país que era... Pequeñito. Perdón, que es culpa mía, ¿no? Era un país chiquitito, ¿no? Y se fue a ese país. Y cuando llegaron a ese país a la frontera vieron que el país no era chiquitito. Es que era un barrio, de un pueblo. Era un barrio, prácticamente. Había unas cuantas personas, más bien podía ser una familia o hasta una persona con todo su yo, ¿no? Una cosita muy pequeñita, ¿no? Y ahí que se fue, pues con una cuadrilla, que tampoco había visto el mapa, pues se fue con una cuadrilla, ¿no? Y cuando se estuvo en la frontera, dijo a la de... Una, a la de... dos, y a la de... tres. Y ahí que iban todos ahí... ¡Ay, venga por ahí, yo no sé qué! Y claro, la gente esta, que era de un país muy... Pequeñito. Pues como nunca había tenido visita ni estas cosas, ¿no? Pues ya pues, salió a la calle pues tan contenta a saludar. ¡Ah, qué tal! ¿Cómo va la cosa? Y a esto que en un momento dado, cuando uno de los porras pues, le iba a dar ahí el saludo de bienvenida que tienen típico ellos, ¿no? Llegó uno del pueblo y antes de que le diera con una rapidez asombrosa, le abrazó y le susurró una cosa al oído. En esto que el hombrecillo ese, que entonces de frente, pues se quedó paralizado pensando que quería decir esa frase, ¿no? Que le dijo. Y al cabo del poco, y al ratito cuando otro iba a hacer, todo el mundo empezó a hacer eso. Y cada uno empezó a dar abrazos y de susurrar esa frase a cada uno de los policías que estaban allí. Los policías pues se quedaron impactados, perplejos, pensativos, y a esto que la gente de ese pueblo tan humilde pues se metió para adentro del pueblo y le empezó a dar de comer. Pero era una comida, y aquí este gesto es difícil de entender porque me lo he inventado más que nada, no es de los clásicos, era una comida diferente. ¿Vale? Era una comida diferente. Y hombre, y esa gente que no estaba acostumbrada a esa comida pues empezó a comer, oye, y tan pancho que estaban los hombres ahí, y todo el mundo comiendo, y cuando termina de comer pues es lo que tienen las sobremesas, ¿no? Y más en ciertos países como este, pues que te dan las largas, te dan las mil, y oye, pues vamos a disfrutar, ¿no? Y empezaron a salir la gente a bailar y a tocar la música, y era una música... Diferente. Pues oye, lo bien que estaban los policías ahí, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Todo el mundo ahí festejando, ¿no? Harto de comer, y esto que va bailando, y llega un momento en que echaba la noche, y en ese país, porque estaba un poquito más en una latitud, un poquito norte, pues hacía fresquito, ¿no? Y la gente empezó a sacar una ropa que era... Diferente. Y oye, qué bien estaba todo el mundo allí disfrutando, ¿eh? De lo que es la vida. Todo menos uno, ¿no? Claro, y los policías acordaban para acordar a vosotros, ¿no? El globalí que estaba ahí en la frontera, ahí mirando, diciendo, vaya mierda de ejército, oye. Madre mía. Bueno, como son de una TT, les echo y ya me voy a por otro. Y se fue a su país y se fue a por otro ejército, pero un poquito más grande ya, ¿no? Y se fue. Y al cabo de un tiempo volvió a ese país que era... Pequeñito. Pues ahí que estaba, y dijo el ejército, ¿no? El globalista, no me defraudéis, que vosotros tenéis un dedo, no dos, ¿vale? Así que a la de... Una, dos, y a la de... tres. Y ahí que se fue el ejército todo corriendo, ¡ah, por el país, venga, no sé qué, que no van a aumentar la prima, venga! Y se fueron para allá, y llegó y salió, no solo el pueblecito que yo todavía, que dice, joder, cuánta gente nos visita últimamente, ¿no? Sino que salió ese pueblecito y la gente que había ido antes, ¿no? Y saludaron, y cuando justo iban a dar a las porras, la gente de ese lugar y los policías que habían estado antes les abrazaron y les susurraron esas palabras que otra vez dejaron quietos a todos los policías, a todo ese ejército, y otra vez que se metieron para adentro. Y se metieron para adentro a comer esa comida. Diferente. Y después de la comida, la sobremesa, el baile que era. Diferente. Y después llegó la noche otra vez de nuevo con el frío y empezaron a bailar y a sacar una ropa para... Diferente, para calentarse, perdón. Y otra vez el ejército, el globalí que estaba ahí, ojo, diciendo vaya. Y dice, pues como lo que tienen muchos generales que dice, pues un país de nada, como era la Galia, pues vamos a dejarla allí tranquila, y yo vuelvo y digo, le comunico a todos los medios de información, hemos conquistado, y se conquista, claro, y ya está, y ahí se queda, ¿no? Y volvió como el general de todo el mundo. Imaginaos aquí, toda la plaza cortada, como hicieron hace poco, y un tío ahí entrando a caballo, tucutú, no, como el Papa ahí, tucutú, no, saludando a todo el mundo, ¡ah! Y todo el mundo ahí, ¡General! Y ahí el general, que se hinchaba todavía más, hasta que de repente, en un lado de la carretera, vio a una gente que estaba haciendo una comida, y le llegó ese olor. Y era una comida con un olor... Diferente. Y esto no le gustó nada, ojo. Esto no le gustó nada, pero siguió, no le dio más importancia, ¿no? Y el hombre seguía ahí cabalgando entre la multitud, y vio a un lado que había una gente que estaba bailando. No el son del general, sino otra música que era... Diferente. Y esto le tocó los cojones al general, Ahí a la comida, el baile, las trompas, perdón, esto ya le tocó.
Pero bueno, siguió, ¿no? Tampoco le dio mucha importancia, ¿no? Y siguió, tucutú. Pero ya un poquito más adelante vio que la gente no estaba con la ropa de siempre, ¿no? Que estaba con una ropa Diferente. y es ahí cuando a las tropas se les sube la cerebra y se les bloquea, ¿no? Como muchos generales. Y lo que hizo fue mandar a todos a su casa, ¿no? Que es lo que tiene el miedo, que impone el miedo. Que él como general tampoco tiene mucho, pero todos los que le siguen, lo que es el ejército y la policía, pues invoca y mancha a las fieras, ¿no? A toda esa gente que no estaba haciendo nada. Pero bueno, se lo llevó a todos para casa y él, como general que era, pues se fue también. Y se fue a su casa y cuando llega a su casa, pues se recibió a su mujer, que tiene su corazoncito también los generales, y a su hijo pequeño, que era muy pequeñito también, de 5 años, y empezaron a comer. Una comida, no, una comida diferente no, que para eso es el general de un país, de un mundo, no, era su comida, y comieron tranquilamente, hablando de todos esos últimos días que había pasado, ¿no? Porque tenía el run run, tenía ese run run que a todas las personas, cuando no abogan por la violencia, pues se le va quedando algo ahí. Y ahí estaba ese general comiendo, pensando y divirtiéndose con su mujer y con su hijo. Y ya cuando cayó la noche y terminaron de cenar, pues ese general que era Alto. que era Fuerte. Gordo. pues llevó a su hijo a dormir, ¿no? Y cuando llevó a su hijo a dormir, le metió en la cama, la arropó, y en esto que se empezó a acordar. Se empezó a acordar de todo lo que había pasado, y el niño, en un momento dado, antes de dormirse, y viendo que su padre se iba, ese general, le dijo que le contara un cuento. Un cuento, y el general, pues como tiene su corazoncito y se le apretó así, cuando un niño te dice esas cosas, pues te voy a contar un cuento, ¿no? Y se acurrucó al lado de la cama donde estaba... Contar otro cuento. Muy buenas. Gracias. Todo así incondicional, menos mal que ojalá el resto siguiera el ejemplo. Yo aplaudirá también, pueden hacerlo ahora. Gracias. A mí me dijeron que viniera a contar cuentos. Llevo todo el fin de semana contando cuentos. Esta mañana he estado contando para niños y digo, bueno, pues como se va a juntar también una muchachada aquí joven, de espíritu, como todos somos, pues vamos a contar un cuento para niños, ¿no? Pero un cuento que, como han dicho por ahí, la cultura tiene que ser para todos, la cultura tiene que ser libre y puede ser libre para distribuirla, difundirla, como están haciendo aquí. Pues digo, vamos a hacer un cuento pues participativo, que a mí me encantan esos cuentos participativos. Y no sé si alguien sabe lo que es un cuento participativo. Está bien, siempre se aprende algo en todos los sitios donde se va, ¿no? Un cuento participativo es que el cuento lo contamos entre todas. Yo voy a estar haciendo símbolos, que mola si me veis, pues vosotros simplemente tenéis que hacer o decir el símbolo que yo haga, que no es muy difícil, ¿no? Y es un cuento que trata sobre la Tierra, ya que es el Día de la Tierra, pues trata de lo que es la Tierra, de lo que es el ser humano, de lo que es... pues muchas cosas, ¿no? Y Versa, el protagonista principal, es un general que para ponerle un nombre a un general, pues le hemos llamado, o le llamamos en su día, pues Globalix, ¿no? Que es un general no de esos cuentos de Asterix y Obelix, ¿no? Sino un poquito más actual, ¿no? General Globalix. Y aquí es donde entráis ya vosotros, ¿no? Yo voy a ir haciendo gestos para ir calentando, ¿no? De cómo era el general, y vosotros vais a tener que ir pues contestando, gritando. Si puede ser un poquito mejor que los niños, que de vez en cuando salta uno, otro, no sé qué, a ver si puede ser que todo el mundo lo haga a la vez, ¿no? Del tirón, ¿no? Era un general Globalix que era... Alto. Perfecto, oye, genial. Si así todo el cuento lo bordamos. Era un general Globalix que era... Alto, pero no porque fuera alto, ¿no? Sino porque toda la gente de este mundo lo había puesto en una altura que tampoco le correspondía, pero ahí estaba, ¿no? Era un general que también era... fuerte, pero no porque fuera fuerte, que la característica de después lo va a detallar un poquito más, sino fuerte porque cada persona tenía una debilidad en sí mismo que no era capaz de superar, y con lo cual, pues como en este mundo pasa, pues normalmente se le da poder al que no lo tiene o al que cree que lo va a tener, ¿no? Y era un general que era... Gordo, como somos todos mayores podemos decir que es gordo, ¿no? Normalmente con los chiquitos le digo que sea grueso, ¿no? Pues no fomentar el espíritu crítico, sino era gordo, ¿no? Gordo, pero no por comer mucho, ¿no? Porque se había quedado con todo aquello que nosotros tampoco apreciamos, ¿no? Como son montes, ríos, paisajes, todo eso, ¿no? Y todos esos frutos que normalmente se comercializan. Era un general, y repetimos y empezamos el tirón. Alto. Fuerte. Gordo, que tenía una misión en la vida, ¿no? Como muchos generales en la vida, que digo yo, ¿por qué? Que era conquistar el mundo, que dice, ya podían haber hecho la paz en el mundo, ¿no? Pero querían conquistar el mundo, ¿no? A su forma. Y Globalix se fue. Se levantó un día, abrió su mapa y vio en el mapa, y vas a conquistar este país, ¿no? Por ejemplo, ahí uno en Latinoamérica. Y se fue para allá, ¿no? Y cogió a un grupo de personas de esas que le consideraba fuerte,
y les cogió, ¿no? Porque tenían sus debilidades y normalmente pues esas debilidades les suplían, en vez de afrontarlas, pues les suplían con una porra, una pistola o con lo que sea, ¿no? Y se cogió un grupito y se fue para allá a la frontera. Y se fue a la frontera y en ese país llegó el general Globalix y dijo, a la de... al ataque, y mira que todo el mundo fue para allá y todos con la porra y claro, las personas esas que estaban en ese país, que se sentían como un poquito desprotegidas porque no habían asumido sus miedos, pues se conquistó ese país con una rapidez increíble, ¿no? Ya sea con un supermercado, con una multinacional, pues con todas esas cosas, ¿no?, que globalizan los países, ¿no? Y se fue a su casa, abrió el mapa y tachó ese país, ¿no? Al día siguiente cogió, abrió su mapa otra vez al levantarse y dijo, voy a conquistar otro país, ya que estoy, ¿no? Que es fácil. Y levantó el mapa, puso el dedo en un país y se fue para allá. Con ese el ejército ese demencial que tenía, con todo de frente, y se fue a ese país y a la frontera llegó el general y dijo, a la de... Y otra vez que iba para allá, ¿no? Ahí con ese mismo país que no sé qué, no sé cuánto, que tenía ese miedo, que tenía esas cosas que no tenía superado, ¿no? Que puso también unos bancos, que los puso ahí y dijo, bueno, no puedo darle dinero a la gente, no se lo creyeron, pues ya conquistó el mundo, ¿no? Y se fue con todo el ejército para atrás. Todo ese ejército se fue y abrió su mapa y tachó. Así día tras día, año tras año, durante décadas y siglos, hasta que un día ese general abrió el mapa y vio que tenía todo el mundo tachado de rojo. Era el general Globalix, el general del mundo. Lo tenía todo y empezó a reír como ríen pues aquellas personas que tienen el poder, ¿no? Ahí, soy el general del mundo. Hasta que levantó un dedo. Cuando levantó el dedo del mapa vio que había un país chiquitito, un país muy chiquitito que decía, maldita sea, por un país de nada tiene que mover otra vez. Pues bueno, se cogió a esa misma legión y se fue a ese país que era... Pequeñito. Perdón, que no es culpa mía, ¿no? Era un país chiquitito, ¿no? Y se fue a ese país. Y cuando llegaron a ese país a la frontera vieron que el país no era chiquitito. Es que era un barrio, de un pueblo. Era un barrio, prácticamente. Había unas cuantas personas, más bien podía ser una familia o hasta una persona con todo su yo, ¿no? Una cosita muy pequeñita, ¿no? Y ahí que se fue, pues con una cuadrilla, que tampoco había visto el mapa, pues se fue con una cuadrilla, ¿no? Y cuando se estuvo en la frontera, dijo a la de... Y ahí que iban todos ahí, ¡ay, venga por ahí, yo no sé qué! Y claro, la gente esta, que era de un país muy Pequeñito. pues como nunca había tenido visita ni estas cosas, ¿no? Pues ya pues salió a la calle pues tan contenta a saludar, ¡oh, qué tal, cómo va la cosa! Y a esto que en un momento dado, cuando uno de los porras pues le iba a dar ahí el saludo de bienvenida que tienen típico ellos, ¿no? Llegó uno del pueblo y antes de que le diera con una rapidez asombrosa, le abrazó y le susurró una cosa al oído. En esto que el hombrecillo ese, que entonces de frente, pues se quedó paralizado pensando que quería decir esa frase, ¿no? Que le dijo. Y al cabo del poco, y al ratito cuando otro iba a hacer, todo el mundo empezó a hacer eso. Y cada uno empezó a dar abrazos y de susurrar esa frase a cada uno de los policías que estaban allí. Los policías pues se quedaron impactados, perplejos, pensativos, y a esto que la gente de ese pueblo tan humilde pues se metió para adentro del pueblo y le empezó a dar de comer. Pero era una comida, y aquí este gesto es difícil de entender porque me lo he inventado más que nada, no es de los clásicos, era una comida diferente, ¿vale? Era una comida diferente. Y hombre, y esa gente que no estaba acostumbrada a esa comida pues empezó a comer, oye, y tan pancho que estaban los hombres ahí, y todo el mundo comiendo, y cuando termina de comer pues es lo que tienen las sobremesas, ¿no? Y más en ciertos países como este, pues que te dan las largas, te dan las mil, y oye, pues vamos a disfrutar, ¿no? Y empezaron a salir la gente a bailar y a tocar la música, y era una música Diferente. pues oye, lo bien que estaban los policías ahí, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Todo el mundo ahí festejando, ¿no? Harto de comer, y esto que va bailando, y llega un momento en que echaba la noche, y en ese país, porque estaba un poquito más en una latitud, un poquito norte, pues hacía fresquito, ¿no? Y la gente empezó a sacar una ropa que era... Diferente. Y oye, qué bien estaba todo el mundo allí disfrutando, de lo que es la vida. Todo menos uno, ¿no? Claro, y los policías acordaban para acordar a vosotros, ¿no? El Globalix que estaba ahí en la frontera, ahí mirando, diciendo, vaya mierda de ejército, oye. Madre mía. Bueno, como son de una TT, les echo y ya me voy a por otro. Y se fue a su país y se fue a por otro ejército, pero un poquito más grande ya, ¿no? Y se fue. Y al cabo de un tiempo volvió a ese país que era... Pequeñito.
Pues ahí que estaba, y dijo el ejército, ¿no? el globalist, no me defraudéis, que vosotros tenéis un dedo, no dos, ¿vale? Así que a la de... Una, a la de... dos, y a la de... tres. Y ahí que se fue el ejército todo corriendo, ¡ah, por el país, venga, no sé qué, que no van a aumentar la prima, venga! Y se fueron para allá, y llegó y salió, no solo el pueblecito que yo todavía, que dice, joder, cuánta gente nos visita últimamente, ¿no? Sino que salió ese pueblecito y la gente que había ido antes, ¿no? Y saludaron, y cuando justo iban a dar a las porras, la gente de ese lugar y los policías que habían estado antes les abrazaron y les susurraron esas palabras que otra vez dejaron quietos a todos los policías, a todo ese ejército, y otra vez que se metieron para adentro. Y se metieron para adentro a comer esa comida. Diferente. Y después de la comida, la sobremesa, el baile que era. Diferente. Y después llegó la noche otra vez de nuevo con el frío y empezaron a bailar y a sacar una ropa para... Diferente, para calentarse, perdón. Y otra vez el ejército, el globalista que estaba ahí, ojo, diciendo vaya. Y dice, pues como lo que tienen muchos generales que dice, pues un país de nada, como era la Galia, pues vamos a dejarla allí tranquila, y yo vuelvo y digo, le comunico a todos los medios de información, hemos conquistado, y se conquista, claro, y ya está, y ahí se queda, ¿no? Y volvió como el general de todo el mundo. Imaginaos aquí, toda la plaza cortada, como hicieron hace poco, y un tío ahí entrando a caballo, tucutú, no, como el Papa ahí, tucutú, no, saludando a todo el mundo, ¡ah! Y todo el mundo ahí, ¡general! Y ahí el general, que se hinchaba todavía más, hasta que de repente, en un lado de la carretera, vio a una gente que estaba haciendo una comida, y le llegó ese olor. Y era una comida con un olor Diferente. y esto no le gustó nada, ojo. Esto no le gustó nada, pero siguió, no le dio más importancia, ¿no? Y el hombre seguía ahí cabalgando entre la multitud, y vio a un lado que había una gente que estaba bailando. No el son del general, sino otra música que era... Diferente. Y esto le tocó los cojones al general, Ahí a la comida, el baile, las trompas, perdón, esto ya le tocó. Pero bueno, siguió, ¿no? Tampoco le dio mucha importancia, ¿no? Y siguió, Pero ya un poquito más adelante vio que la gente no estaba con la ropa de siempre, ¿no? Que estaba con una ropa... Diferente. Y es ahí cuando a las tropas se les sube la cerebra y se les bloquea, ¿no? Como muchos generales. Y lo que hizo fue mandar a todos a su casa, ¿no? Que es lo que tiene el miedo, que impone el miedo. Que él como general tampoco tiene mucho, pero todos los que le siguen, lo que es el ejército y la policía, pues invoca y se mancha las fieras, ¿no? A toda esa gente que no estaba haciendo nada. Pero bueno, se lo llevó a todos para casa y él, como general que era, pues se fue también. Y se fue a su casa y cuando llega a su casa, pues se recibió a su mujer, que tiene su corazoncito también los generales, y a su hijo pequeño, que era muy pequeñito también, de 5 años, y empezaron a comer. Una comida diferente, no, que para eso es el general de un país, de un mundo, no, era su comida, y comieron tranquilamente, hablando de todos esos últimos días que había pasado, ¿no? Porque tenía el tenía ese run que a todas las personas, cuando no abogan por la violencia, pues se le va quedando algo ahí. Y ahí estaba ese general comiendo, pensando y divirtiéndose con su mujer y con su hijo. Y ya cuando cayó la noche y terminaron de cenar, pues ese general que era... Alto. Que era... Fuerte. Gordo. Pues llevó a su hijo a dormir, ¿no? Y cuando llevó a su hijo a dormir, le metió en la cama, la arropó, y en esto que se empezó a acordar. Se empezó a acordar de todo lo que había pasado. Y el niño, en un momento dado, antes de dormirse, y viendo que su padre se iba, ese general, le dijo que le contara un cuento. Y el general, pues como tiene su corazoncito y se le apretó así, cuando un niño te dice esas cosas, pues te voy a contar un cuento, ¿no? Y se acurrucó al lado de la cama donde estaba y que lo había hecho en los últimos días. Y era una historia sobre un país pequeñito. Y recordó prácticamente cada una de esas palabras que todas las personas que fueron a ese país chiquitito les dijo a cada uno de los policías. Cuando tú me vas a dar un golpe, no me estás dando un golpe a mí, te lo estás dando a ti.